Hola, ¿cómo están? Esto es La Silla Vacía. Yo soy Daniel Pacheco, subdirector. Hoy tenemos una entrevista con Bruce McMaster. Hace más de 10 años, el presidente del gremio más grande de empresarios que hay en Colombia, la ANDI, y autor de un reciente libro que lanza una tesis provocadora. Estamos desde la redacción. Bruce McMaster es cartagenero, es economista. Fue viceministro de Hacienda, director del primer DPS, el Departamento de Prosperidad Social, y es desde hace más de 10 años presidente de la ANDI, que ya no es la Asociación de Industriales, sino la Asociación de Empresarios. Sí, sí, desde los años 90, ¿no? Sí, sí, yo crecí siempre como con que la ANDI era de industriales, pero ya es de todo. Claro, claro. Eso cambió en los años 90 cuando empezaron a aparecer otros sectores importantes en la escena nacional, en la escena económica nacional. Y bueno, decidieron mantenerle el logo que tenía una recordación grande. El nombre. Y el nombre con la I, digamos. Y bueno, y así es. Y es autor, ¿no? ¿Escribiste 2 libros en un año? No, 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 es que te pareció poco tiempo, pero en realidad el otro salió en el año 2023. El otro era Pues, Pontecudo. No, no, es como de este tamaño también. Es de este tamaño también. La agenda de la desestabilización. A ver, y yo siempre digo, los líderes gremiales escriben libros aburridos. Este no me lo he leído. Juanita León, que es la directora, sí se lo leyó ya y me dijo, no es aburrido, es un libro lanzado, es un libro que dice cosas y se arriesga a tomar una posición, que es algo que no hacen mucho los líderes gremiales. Sí, sí, bueno, no es el caso mío, realmente. A mí me ha tocado tomar posición muy fuertemente durante este gobierno, bueno, también los gobiernos anteriores, y creo que es parte de la función que nosotros tenemos frente al país, ¿no? Pero te mojaste harto en este gobierno. Claro, porque de alguna forma también apareció, digamos, la necesidad de tener que decir muchas cosas que eventualmente podían parecer, digamos, más atrevidas que las que normalmente se dicen desde las instituciones, pero es que también estaban sucediendo cosas más atrevidas, ¿no? Y yo creo que un poco la tesis de este libro va a recorrer como la entrevista que vamos a hacer, una entrevista que tiene mucho interés de coyuntura. Sí. La ANDI es uno de los gremios que tiene como un asiento en una cosa que se llama la Comisión de Concertación Salarial, en donde se sienta como lo que llaman en el Estado como el estamento tripartito, Claro, ¿no? así es. Así es, que se sienta el gobierno, que se sientan los representantes de los trabajadores y los representantes de los empleadores. Sí. Sí, que eso además es como un concepto de la OIT realmente, es un concepto de Naciones Unidas del mundo del trabajo. Pero creo que además de lo que bueno, yo te he escuchado y que plasmas en este libro es como una reivindicación de que los empresarios son parte de la democracia, son parte de la sociedad civil y que no se deberían asustar porque el gobierno les está diciendo que son unos HP esclavistas y que se quieren ir a esconder y a sentirse como avergonzados de sí mismos, ¿no? Creo que siento que el llamado de este libro es, no, o sea, la democracia la hace en parte la democracia liberal, al menos el sector privado. La hace en parte el sector privado, es uno de los agentes de la democracia liberal, sin duda alguna, con opinión, con posiciones, con cosas que defender, con argumentos que plantear. Y es un poco eso, es un poco participemos de toda esa conversación, participemos de la conversación de forma activa, porque entre otras cosas yo creo que los políticos han sido súper hábiles en el pasado de decirle a los empresarios no participen en política. Realmente quienes no tienen la posibilidad de participar en política. Excepto en elecciones cuando vienen a pedirles plata para sus campañas. No, no, pero que te digo, en Colombia institucionalmente quien Sí. no puede participar en política son las fuerzas militares, las fuerzas de policía y definitivamente el Ejecutivo, pues el Estado, digamos, no debería participar en política, las Cortes, digamos, no deberían, el Ejecutivo tampoco, evidentemente por su naturaleza el Legislativo, pues sí, Sí. ¿cierto? Pero decirle a unos ciudadanos que son parte como de toda la conversación nacional que no pueden participar en política es como muy extraño. Y lo habían logrado, creo yo. Y yo creo que en realidad uno debe decir, no, pues en realidad sí, si la política es parte de lo que sucede en Colombia, pues conversemos sobre eso. Voy a lanzar la tesis muy lanzada que hace la agenda de desestabilización, que es el título del libro. Y lo que dices es que
El presidente Gustavo Petro ha liderado una agenda de desestabilización, sembrando dudas acerca de como consensos básicos que había tenido la democracia colombiana y que se encamina a o dejar un sucesor o dejar una agenda de oposición similar a la que generó el estallido social del 2021 para poder volver al poder en 2030. Sí, en parte, digamos, yo creo eso. O sea, es como responder una pregunta. A mí me gusta mucho la carátula porque creo que el ilustrador, la persona que hizo la cosa gráfica, se dio cuenta realmente de un poquito la idea que había detrás. Y es, hay ciertas cosas en nuestro Estado de Derecho, hay ciertas cosas en nuestra sociedad que están sufriendo definitivamente, digamos, golpes muy grandes que lo están desestabilizando. Estoy hablando, por supuesto, de los temas económicos, estoy hablando de las finanzas públicas, estoy hablando de los temas de salud, estoy hablando de la seguridad y del orden público, e incluso estoy hablando de los temas internacionales. Es decir, sí hay en este momento como una clara intención, digamos, de mover y de cambiar, digamos, de alguna forma las bases y los fundamentos y los pilares de esas cosas. La pregunta que hay que plantearse es, bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué todo al tiempo? ¿Qué será lo que tiene en mente quien se dedica a producir esas desestabilizaciones, ¿no? Yo creo que la CIA siempre hemos pensado que los empresarios son parte de la discusión del poder, Sí. ¿no? Y entonces por eso creo que acudimos a ustedes como fuentes para que nos Sí. traten de explicar el país, pero también hacemos como investigaciones y Análisis. artículos controlándolos, entendiendo que ustedes son financiadores de la política y que en ese sentido también pues son como sujetos de responder por ciertas cosas. Entonces en esta entrevista espero como chuzarte por unos lados, porque tú mismo te preguntas, ¿no estoy siendo un poco paranoico? ¿No? Es como, a ver, si estoy diciendo que esto todo es premeditado, que son unas acciones, creo que tú mismo en algún momento te preguntas, no estoy cayendo yo como en la paranoia o de las extremas. Sí. ¿Y cuál es tu respuesta? No, yo creo que sobre todo más que la respuesta es como plantear las preguntas. O sea, se están presentando estos cambios importantes que nos están generando inestabilidad en varios frentes. Esa es el primer hecho, digamos. Esos son hechos concretos. La pregunta es, ¿ese es el resultado de un plan organizado o es el resultado de un gran desorden? Claro. Yo diría, o hay quien puede decir es que el gobierno es muy malo y entonces como es muy malo, acabó con la energía, con la salud, con las finanzas públicas, uno pudiera decir eso, con la seguridad. Y la pregunta es, ellos no se dan cuenta de eso y yo creo que al final tienen que ser muy conscientes de lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, llego incluso a la conclusión de que incluso si no fuera planeado, evidentemente sí se está creando un escenario que es un escenario propicio para que pasen dos cosas. Uno, para que el periodo 2026 al periodo 2030 sea muy complejo. Sí. Y dos, seguramente también ese será, digamos, el caldo de cultivo para eventualmente un gobierno en el año 2030, como sucedió en su momento con lo que estaba sucediendo en el año 2021. Te voy a leer aquí Sí. tres líneas del principio. Sí. Si me pidieran describir en dos palabras el estado de ánimo de una buena parte de la sociedad colombiana de hoy, diría que estas palabras son incertidumbre y preocupación. Y te contrapunteo con, a ver, esta es de la última encuesta INVAME, ¿no? Sí. Y es la percepción sobre el gobierno. Y aquí hay como una cosa que no me cuadra del todo. Y es que si tú miras, esa es la línea Sí. que hace Inbamer desde el gobierno de Iván Duque y después Petro. Petro lo ves que se está en su periodo lame duck, ¿no? Que llaman los gringos cuando el presidente se va acabando y está cada vez más impopular, como le pasó a Iván Duque. En cambio, el presidente Petro crece un poquito en popularidad. Termina mejor que Iván Duque, por mucho, y incluso que Juan Manuel Santos II. Y entonces, dale sentido un poco a esta percepción de que tiene todo el texto de este libro, es como de alarmismo, ¿no? Sí, sí. En algunos lados hay alarmismo extremo Sí. que yo creo que en algunos temas está muy bien justificado, pero frente a la percepción que tienen los colombianos de este gobierno. Claro, a mí hay algo que me gusta decir y que resultó, digamos, de todo el análisis cuando yo lo estaba escribiendo y cuando lo estaba discutiendo con los editores y demás, y es, digamos que he llegado a la conclusión de que es muy difícil entender la realidad en tiempo real, por lo tanto, hacer el esfuerzo por interpretar qué es lo que está sucediendo hoy en día es un ejercicio un poco esotérico.
¿A qué me refiero? Me refiero a que normalmente la realidad se entiende casi que mirándolo desde la historia. Dentro de 5 años entenderemos qué era lo que estaba pasando en el año 2025. Hace poco el presidente César Gaviria sacó un libro donde nos cuenta cómo fue que se llegó al tema de la constituyente en el año 91. Sí. Es decir, no estamos entendiendo eso 34 años después de que efectivamente sucedió. Entonces la pregunta es, dado que tenemos tantas cosas, tanta información y tantos hechos hoy en día, ¿qué puede uno hacer para hacer un esfuerzo más allá, digamos, de entender la realidad y ojalá de poder, entre otras, decir, hackear el futuro? ¿Uno cómo logra hackear el futuro? ¿En qué términos? En los términos de que están pasando muchas cosas simultáneamente, hacia dónde vamos, entendamos hacia dónde vamos y dado eso tomamos decisiones. Digamos como esa es la lógica que hay detrás. Puede parecer paranoico, pero yo estoy seguro de lo que te estoy diciendo en el sentido de que casi nunca sabemos cuál es la doble agenda que tiene alguien, no sabemos cuáles eran las intenciones, no sabemos qué estaba pensando en ese momento las cortes o qué estaban pensando los grupos criminales, no sabíamos cuál era el plan de algunos partidos políticos y se van presentando hechos, algunos de ellos, algunos de ellos irrelevantes. Sí. Por ejemplo, se encuentra uno con cosas alrededor de la esposa del presidente. Y entonces nos dedicamos todos a ver qué pasa con la esposa del presidente en Noruega, en Suecia, perdón, en Estocolmo. Y entonces uno dice, pero de pronto eso no es tan importante dentro de la agenda nacional, pero le estamos gastando tiempo a eso y es mucho más importante, por ejemplo, que vaya a haber un acuerdo con el Clan del Golfo. Y eso sí puede ser una cosa muy relevante. Entonces, dicho eso, digamos, el intento que está acá es un intento de sistematizar como esos hechos y decir, independientemente de que sean un plan o no, son hechos que nos van a definir el futuro. Y son hechos que van a tener consecuencia y van a tener relevancia durante los próximos años. Por ejemplo, las finanzas públicas evidentemente nos va a imponer una agenda. Si tenemos o no tenemos un sistema de salud que funcione, evidentemente nos va a generar una agenda no solamente social, sino también política y seguramente fiscal también. Las relaciones internacionales, no tengo la menor duda de eso. El tema de control territorial y el tema de la pérdida de seguridad o de la pérdida de capacidad del Estado de garantizarle seguridad a los ciudadanos en una muy buena parte del territorio nos va a imponer una Colombia distinta a la que tendríamos en otras ocasiones. Entonces lo que estoy diciendo allí es muy probable que tú tengas razón, es muy probable que ese 37% que apareció allí del presidente sea efectivamente la gente que lo apoya hoy en día. Eso no significa que Colombia esté estable, eso no significa que Colombia no tenga incertidumbre, no significa que ese otro 63% no esté muy angustiado. Entonces, por eso digo, incluso los que lo apoyan a él están angustiados eventualmente de perder. Claro, y yo entiendo que hay como que las crisis excepto la crisis de seguridad, que es muy palpable para todo el mundo, Sí, ¿cierto? sí. Las otras tres crisis, que son la crisis energética, la crisis fiscal y la crisis de salud incluso, son unas crisis en las que Un poco abstractas. un poco abstractas, ¿no? Es decir, yo sé que las están sintiendo los pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades raras o enfermedades Eso, crónicas, sí. ¿no? Pero pues la gente los pelados o la gente más joven que no va o no acude tan frecuentemente al sistema, pues no lo siente. Es que en el caso específico de salud, la gran crisis realmente está de alguna forma destinada a presentarse dentro de 1 año y medio o 2. Que de alguna forma, inclusive a los pelados, se le van a morir los abuelos, se le van a morir los padres, no van a tener cómo comprar los medicamentos para los padres, las finanzas del hogar se van a apretar y lo van a ver y lo vamos a ver todos de primera mano. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dices, en el caso de energía pasa lo mismo. Pues uno no se preocupa demasiado si el año 2027 va a haber o no va a haber un apagón. Y el día que haya un apagón... Sí, pero por el otro lado sí siento que este gobierno logró una conexión importante, una conexión que ha generado una efervescencia democrática popular, que ha generado una identificación y la representación de personas que evidentemente antes no estaban bien representadas, ¿no? Sí. Y que ha hecho como que la percepción hacia gobiernos, pues que el empresariado veía con muy buenos ojos, como el gobierno de Iván Duque, al que pues el Consejo Gremial básicamente adhirió en la campaña del 2018. Después tuvimos inmensas discusiones con él, ¿no? Claro, pero ustedes lo salvaron cuando se le había caído la tributaria después del paro nacional. Se dieron un lapo de clavarse 35% de renta empresarial para salvar a Iván Duque. Peor, inclusive, y no fue ni siquiera después. Antes de que se presentara la reforma, nosotros sacamos un artículo famoso que decía, no le cobre a la gente, cóbrenos a nosotros. Y el gobierno... Y Carrasquilla decide que no, y Iván Duque deciden que no. Eso fue el 13 de abril del año 2021. El 28 de abril del año 2021 arranca el paro nacional.
El 4 de mayo es cuando se va Alberto Carrasquilla. Sí. Y nos vamos hasta el 5 de junio con el paro nacional. En realidad, todas esas cifras, todas esas fechas, y efectivamente nosotros apoyamos, y no era por apoyar a Iván Duque, en realidad era por apoyar al Estado. Pero porque él estaba muy molesto con nosotros. Inclusive había como ciertos rumores que decían, no, es que ustedes tumbaron a Alberto Carrasquilla. Y pues nosotros lo tumbamos a Alberto Carrasquilla. Carrasquilla, yo creo que ya con los años después creo que se cayó solo. Pues Yo creo lo mismo. Que cuando uno entiende la realidad, como dices tú, ya con la óptica y con el prisma de la historia, uno se encuentra con que él de verdad hizo algo muy poco popular, digamos. te voy a poner, nosotros hicimos creo que hemos entendido que las narrativas son importantes y en eso no nos encontramos acá. Tu hipótesis va un poco más lejos y es como la de la premeditación, Sí. eso es lo que me parece que la hace tan atractiva, provocadora. Sí. No sé qué, cuando le llega el libro al presidente, seguramente veremos que te responde en un tweet más o menos del mismo tamaño de este libro. Pero voy a poner esta investigación sobre las narrativas, hablando de cómo el cambio del discurso hacia los empresarios ha sido cada vez más negativo, viniendo de Casa de Nariño y específicamente como del potente podio presidencial que está en Twitter de Gustavo Petro. Los mensajes negativos han ido creciendo. Eran menos en 2022 y 2023 cuando fue elegido presidente y durante su primer año de gobierno, un periodo en el que promovió un acuerdo nacional con empresas privadas que según la Constitución del 91 son base del desarrollo del país. Pero duró poco. En 2024 comenzó a radicalizar su discurso contra los empresarios y en 2025 Petro se aproxima de nuevo a los niveles de 2020. Entonces, ahí un poco esa gráfica de cómo en el paro, ¿no? Porque eso es paro, posparo, Sí. y después elecciones, coalición con el centro. Esto sigue un poquito unos 3 pasos que tú señalas aquí en el libro. Sí, yo la primera pregunta que me haría es, ¿por qué cambia él y por qué decide hacer este ataque a los empresarios? Tú eres mi buen amigo Bruce. Sí. Pasaste, además Petro tiene debilidad por los costeños y por lo Caribe, entonces tú entrabas ahí dentro de... Bueno, hay LKL. hay un evento que es quizás el más interesante de A todos ver. esos, es cuando él en la cena con el rey de España, Sí. ¿sí? Estamos varios ahí nosotros en el discurso oficial, que fue el que además sacó el Palacio Real de España. Él dice, como me enseñó mi buen asesor, Bruce McMaster, que era cuando yo estaba hablando del tema de las posibilidades que tenía Colombia de ser muy competitivo en términos de la baja huella de carbono de nuestro país. Ajá. Entonces, ese fue como el culmen, digamos, de la cercanía. Ahí llegamos, digamos, a lo máximo de cercanía y de ahí comenzó otra vez. Pero no importa porque, más allá de lo personal, ese comentario que aparece allí es un comentario alrededor de los empresarios y cómo él comienza, y ustedes hicieron un trabajo interesantísimo sobre a cómo se refiere a él hacia los empresarios. Y comienza a atacar a las empresas y comienza a atacar a los empresarios y decide hacerlo. ¿Y cuál es la lógica que está detrás de un presidente que decide hacer eso? Y mi única interpretación realmente es que él encuentra que eso le da algunos réditos políticos y que la gente, hay una porción de la población que lo recibe bien y que a él le parece que eso es útil desde el punto de vista político y le genera, digamos, alguna rentabilidad. Esa es la única lógica, porque no nos podemos imaginar, digamos, nadie se puede imaginar un presidente de cualquier país cómo va a producir desarrollo si no lo hace a través de la producción o a través de la generación de servicios o a través de la generación de empleo. Pero él decide atacar ese instrumento o ese vehículo de desarrollo y lo decide atacar Sistemáticamente. muy sistemáticamente. Ustedes creo que dijeron que había más de 'Pues, 500 trinos donde se refería a los empresarios. Y entonces aquí hay como un pedazo de esa misma investigación, la pueden encontrar además aquí en el YouTube de la Silla Vacía. Es una serie de investigaciones sobre narrativas que más allá de impulsar una mentira, la narrativa en la política, y creo que tú lo tienes acá en el libro también del presidencialismo narrativo, ahorita hablamos de eso, es una forma en la que se cuenta un cuento, ¿no? Que mezcla verdades con mentiras y que lleva como una conclusión que es la intención de quien es el narrador. Aquí acerca de cómo el presidente ha tenido una narrativa cada vez más negativa alrededor de los empresarios. Una de las narrativas que Petro ha impulsado es asociar al sector privado y empresarial con el esclavismo. No sean esclavistas
Le repito a la Andia, si un juez quiera callarme, porque llevar a los trabajadores a vivir con salarios de hambre y que no tengan pensión y que no tengan salud, se llama esclavismo. En esta locución y en el trino que tuvo que ahorrar por orden judicial, Petro acusó con nombre propio a la ANDI. En otros trinos ha hablado de Fenalco, de una dirigencia económica, de empresarios oscuros, de dueños del poder y de hacendados. De eso tengo una anécdota interesante que no mucha gente la sabe, y es que la primera vez que él, o la segunda o tercera, porque luego han sido miles de veces que él los llamó esclavistas, yo le escribí por Line, que es la plataforma que él usa. Y dije, presidente, no te entiendo, no sé por qué haces eso, me parece injusto. Entonces él me contesta y me dice, pero hermano, si ustedes están pretendiendo que la gente trabaje sin sueldos y que la gente trabaje sin horas extra y sin contrato, pues los llamo esclavistas. Yo le dije, presidente, ¿y dónde yo he dicho eso? ¿Dónde lo has visto? ¿Quién ha visto eso? Nosotros, por el contrario, lo que decimos es que tiene que haber más trabajadores formales. Somos los defensores del modelo de formalismo laboral. ¿Tú de dónde sacas eso? Sí. Y entonces me dice, bueno, si no lo dijo, entonces no. y eso nos quedó ahí para la historia. Él también lo tendrá como yo lo tengo guardado ahí. Aquí hay un tema, a ver, yo creo que lo del esclavismo, pues evidentemente el esclavismo es una forma de trata de personas que todavía existe en el mundo, en el cual, no, pues y existe. Y fue parte de la historia de la humanidad, Claro. tremenda, ¿no? Y sobre todo decir que, porque además en el contexto en el que él lo dice, es como si los empresarios tuvieran los trabajadores de salario mínimo como en condiciones de esclavismo, cuando los que están realmente en condiciones de esclavismo son los que están debajo de esos contratados con salario mínimo que se ganan menos del mínimo, que están en la informalidad. Que son todos los nuevos puestos o los nuevos trabajos creados durante los últimos años, en su gran mayoría tienen esa característica, ¿no? Justo te tengo una serie de desempleo aquí larga que me gusta, pues porque el gobierno acá tiene cosas para mostrar, ¿no? Esto es obviamente el pico de la pandemia, con el desempleo superó el 20%, pero entonces poco a poco ha ido llevando el desempleo básicamente a niveles que llegan a una década, en algunos meses más de una década. Y entonces, esto por un lado, pero además te quiero poner en contexto, es que yo creo que los trabajadores de Colombia tienen una memoria larga y se acuerdan de la reforma laboral en el primer gobierno de Álvaro Uribe. Y en ese primer gobierno, seguro tú te acuerdas, a los trabajadores les dijeron, mire, vamos a flexibilizar las condiciones y con la promesa explícita de que esto va a ayudar a reducir la informalidad y a bajar el desempleo. ¿Y puedes ponerlo serio otra vez? Sí. Ahí no me da hasta Uribe, ¿no? Claro, pero fíjate de dónde viene 2010, digamos. Claro. O sea, venía de niveles del 15% y de para atrás también. Esa serie es muy interesante para eso que tú estás diciendo. Lo que pasa, Daniel, yo sí creo, y hay que hacer un esfuerzo grande, es que hay que verla larga, como dices tú, para poder saber qué era lo que había en el año 2003 cuando hubo efectivamente la reforma laboral, primer punto. Y segundo, habría que entender dos o tres cosas más. Primero, ¿qué ha pasado con la informalidad? Y te vas a encontrar con que lo que ha crecido es la informalidad, que sí se puede parecer en muchos casos al esclavismo, porque son trabajadores, como yo los llamo, trabajadores sin derechos, Sí. sin horas extras, sin contrato de trabajo, sin poder ir al Ministerio del Trabajo, sin cotizar a las pensiones, sin tener cesantías. Es decir, que eso es exactamente lo contrario de lo que el presidente está diciendo allí. Okay. Y luego lo otro que hay que mirar bien es qué ha pasado realmente con la fuerza laboral colombiana. Por ejemplo, la gente no es tan consciente que durante los últimos 4 años 1.300.000 personas se han ido de Colombia para no volver. Entonces, claro, cuando 1.300.000 personas se van para no volver, la base de desempleo, por supuesto, baja. Entonces, es cierto y es bueno que Colombia tenga hoy en día algo alrededor del 8.5% en desempleo y que no sea el 15% que había en el año 2010, muy bueno. Y que no sea el que había durante la pandemia, también está muy bien. Pero claramente eso es un porcentaje de otra cantidad de cifras que hay que estudiar bien. Entonces, una de ellas es cuántos colombianos están buscando empleo. Bueno, 1.300.000 se fueron. Mira, los datos de colombianos que se han ido son tremendos. Se estima que en los últimos 3 años se han ido cerca de 360.000 a 370.000 colombianos por año. Es decir, cada año se van cada día, se van más de 1.000 personas de Colombia para no volver. ¿Y a qué se van? A trabajar, a buscar trabajo. Entonces, claro, tampoco es que estemos bien en eso no estamos tan bien, ¿eh? No, yo creo que no estamos bien, estamos mejor. A ver, yo sé que el desempleo tiene además una cola larga, Sí. ¿no?
pero siempre al presidente de turno lo juzgas por el desempleo del... Claro, ¿no? pero ¿y la informalidad? La informalidad, la línea de la informalidad está pues plana. No, la línea de informalidad está en este momento en 57, acabó en 54. Y ojo con esto, para que tengas cifras en tu cabeza. El número de colombianos en la informalidad, 13 millones. Sí. El número de colombianos formales, 10 millones. Muchos más informales que formales. ¿Cuánto gana una persona en la informalidad? En promedio está ganando 1.040.000 pesos en totales de sus ingresos mensuales. Eso es mucho menos que el salario mínimo. Claro, y sin los beneficios de ser un asalariado que Exactamente. es una salida de régimen contributivo y una pensión. Vacaciones, tal. Sí, bueno. Ok, ¿cuál es el promedio de los ingresos de los asalariados en Colombia, de los formales? 2.540.000. O sea, la diferencia, repito, 1.040.000, 2.540.000. Es decir, son 2.5 veces más. Con esa introducción, esto que te voy a poner, sí, yo creo que te va a dar un poquito de piedra porque es el ministro del Interior que ahora se volvió De todo. un amigo del pueblo, Armando Benedetti, el hombre del pueblo, y además un influencer de Instagram y de TikTok. Ahí va. Bueno, se va a molestar mi amigo y ministro Sanguino, pero no voy a hablar como ministro ni como colega de él. Voy a hablar como una persona que siempre ha sido amiga de la clase trabajadora. Yo creo que el salario mínimo debe estar en 2 dígitos. Si usted revisa lo que pasa en Costa Rica, ya es más de 780 y pico de dólares, mientras que aquí en Colombia es solamente 323 dólares el salario mínimo. Aquí es muy bajito. Un aumento del salario mínimo lo que da es más productividad en la economía. Así que necesitamos que el salario mínimo suba en 2 dígitos, 10 o más de 10. Y perdóname, Sanguino. A ver, el gran comunicador social y político barranquillero, ¿no? Porque entonces, solamente te dejo con esta perla, que el aumento del salario aumenta la productividad. Esa conclusión pues habla mucho, digamos, de la capacidad de análisis que él tiene sobre los temas técnicos, digamos, del mercado laboral. Una de las grandes desgracias del tema de la conversación de salario mínimo es que sea tan política. Porque uno entiende, digamos, que de alguna forma, por política se entienda de alguna forma como la discusión grande de la sociedad. Sí, pero esas discusiones grandes muchas veces tienen que estar fundamentadas en análisis técnicos que no son fáciles, inclusive son muy impopulares algunos de ellos. Algunos economistas, por ejemplo, han trabajado con la idea siempre de que el hecho de que el salario mínimo esté tan cerca al salario medio es una de las principales razones por las cuales Colombia tiene desempleo y tiene informalidad. Y eso no lo entiende nadie. En realidad explica eso, Daniel, es decir, es una cosa muy compleja de Es explicar. que sí, yo creo que si tú le dices al señor que vende mango biche en la calle, si está de acuerdo con que suba el salario mínimo, te va a decir, por supuesto que sí, yo no me lo gano, pero Exacto, porque ¿quién no va a estar de acuerdo con que pero, suba el salario mínimo? Claro, del estilo Pambelé, es de las cosas que son mejores más que menos, no hay Sí. duda en eso. Ahora, la pregunta es uno, ¿cómo hace para mejorar la productividad realmente? La productividad en Colombia, que entre otras cosas es uno de los temas que el presidente menciona con mayor frecuencia, puede producir desempleo. Uno aumenta, por ejemplo, la capacidad tecnológica o la capacidad de procesamiento con máquinas o la capacidad de inversión, digamos, en bienes de capital para que la productividad de cada hora trabajada aumente, de pronto se produce una caída en empleo. Por ejemplo, se estima que la inteligencia artificial va a producir unos incrementos en productividad en muchísimas cosas, entre otras en actividades de las que hacemos nosotros, de las que haces tú, de las que hago yo, que van a terminar eventualmente generando menos incentivo para tener empleo. Es decir, esa es una discusión que no es menor, es de las mayores discusiones que hay en este momento en la humanidad. Yo que voy a la OIT, que ustedes saben es un organismo de Naciones Unidas donde se tocan los temas del trabajo, la gran discusión hoy en día es la discusión de cuál va a ser el efecto de la inteligencia artificial sobre el mundo del trabajo. Hay gente que dice, va a llegar un momento en que los seres humanos van a trabajar muchísimo menos y entonces vamos a tener que generar, digamos, unos estados que sean capaces de pagarle un salario o unos ingresos a la gente, trabaje o no trabaje, para que sigamos viviendo y la inteligencia artificial va a hacer muchas cosas por nosotros. Esa pregunta no es menor y es una pregunta que ya la tenemos que estar resolviendo, que yo la propongo aquí en el libro y aquí lo digo. Entonces esa conversación de lo que dice Armando, que es un político hábil en la comunicación, es una conversación, con razón el ministro Sanguino se molesta por lo que él diga lo que dice ahí. Ya, ¿no? porque ahorita entonces la inflación va a estar alrededor de 5% anual. Sí, seguramente 5.3, algo así. Y la productividad va a estar por encima de cero.
Pues ya salió la productividad, Sí. dice que 0.91. 0.91. Entonces, digamos que lo que harían los técnicos es simplemente sumar la inflación más la productividad para hacer entonces un aumento del salario mínimo de alrededor de 6 y pico. Sí, nosotros ya hicimos una primera propuesta Sí. en esa discusión que es 7.21. 7.21, un poquito por encima. Un punto por encima de la suma de las dos cosas que acabas de describir, que es seguir en la senda, digamos, de aumentar el ingreso real, protegiendo, y esto es lo más importante, creo yo, la inflación. Colombia tiene en este momento un problema gigantesco, que también es difícil de medir, a menos que uno, digamos... Vamos a hablar del déficit fiscal y de la bomba fiscal que deja el gobierno. Bueno, exactamente, pero Le hemos dado mucho a ese tema, Sí. que es un tema importante. Claro, pero entonces el tema es cuál es el efecto en particular del tema de salario sobre la inflación. Y yo creo que tenemos que buscar la forma de que no nos mordamos la cola, el perro que se muerde la cola, que donde decimos vamos a aumentar, pero se nos aumentan los costos, se aumenta la inflación y los hogares reciben al final menos ingresos, que es el gran problema de la economía, diría yo, inclusive de la definición de salario a nivel mundial. Claro, porque tú siempre aumentas además salario sobre la inflación pasada, no sobre la inflación futura. Exactamente. Eh, Es difícil eso, y aumentarlo sobre la futura, ¿no? Sí. y en esa discusión, ¿tienes alguna esperanza de que vaya a haber un acuerdo? Pues ojalá lo hubiera. Es decir, si uno le retirara el componente político, pero ya vemos el tono, no sé si se dieron cuenta en dónde está Armando Benedetti cuando graba eso. Está en uno de los salones de Palacio, pero no sé. Claro, está en el Palacio de Nariño, está en Casa de Nariño. En ese salón normalmente se producen las posesiones de los grandes funcionarios. Es un salón ahí, ¿sí? Es decir, eso tiene mucho símbolo. ¿Por qué él lo está haciendo desde allí? ¿Es una idea solamente de Armando Benedetti o es un mensaje que manda el presidente al ministro del Trabajo a través de su ministro del Interior? Yo creo que esa pregunta no la tenemos que hacer. En política muchísimas cosas tienen como otros significados y eso es un poco lo que está detrás del libro también. Claro, pero si yo compro la agenda de la desestabilización, entonces evidentemente no va a haber acuerdo, porque lo que le interesa al presidente Petro es dejar un salario mínimo alto que en el próximo gobierno, que quizás no vaya a ser el de Iván Cepeda, sea un lastre para ya la compleja crisis fiscal. Esa va a ser una primera prueba de fuego para el libro de la agenda de la desestabilización, como lo es también lo de la negociación con el Clan del Golfo. Esa es otra prueba, digamos, y como lo es también la conversación con Estados Unidos, que son cosas que estaban dichas aquí, escritas desde octubre, porque este libro, yo entregué los últimos textos el 25 de octubre. Sí. Del 25 de octubre se acá han pasado muchas cosas, y todas me han definitivamente ratificado la idea que tenía. Y la consulta del pacto histórico que te hizo sentir después de haber cerrado este libro. No, a mí me parece que ellos lo hicieron bien, digamos. Yo creo que ellos tomaron una decisión política correcta, hábil, bien pensada y les está dando unos resultados porque de alguna forma muy rápidamente en esta conversación llegaron a posicionar un candidato y eso para ellos está bien. Sí, pues y sobre todo además creo que generaron en medio de una política en donde siguen primando como unos expresidentes cada vez más viejos, ¿no? Como todos. Pero bueno, que dos partidos y el segundo partido, de los dos partidos importantes bueno, el Centro Democrático, que es un partido claro de oposición, Sí. El Partido Liberal, dos de las bancadas más grandes, sigan estando como Y lo mejor de esa bajo la dictadura del bolígrafo Claro, de dos expresidentes. pero te voy a decir algo. Y Petro la soltó. Yo creo que el mayor logro de ellos realmente fue haber salido de Quintero, que era el que les estaba produciendo el mayor ruido, digamos, al interior de su consulta, de su grupo, y ellos de alguna forma solucionaron ese problema con esa consulta. El mayor logro fue haber sacado casi 3 millones de votos, activar comités candidatos en sí. 32 departamentos, Sí. en alrededor de 1.000 municipios de Colombia. Es verdad. Y mientras aquí en Bogotá, pues estaba César Gaviria ahí con su listica, y estaba Álvaro Uribe con su encuestica, y estaban hablando con sus candidaticos, y ahora Iván Cepeda, pues sale de una consulta con casi 3 millones de votos. Sí, él salió con 1.500.000. 1.500.000, más Sí. los de Carolina, más... Exacto. Exacto. No, yo creo que eso sin duda fue una jugada inteligente, una jugada políticamente hábil, quizá un poco temprano, porque no se nos puede olvidar que en la política se desgastan las cosas Sí. y no es sino ver algunos candidatos que teníamos muy de gran preferencia hace 8 meses o hace un año,
que ya hoy en día pues han venido perdiendo. Pero hacia dónde voy es, entonces si tú ya estás como lanzado aquí con una mirada que es crítica, que es de advertencia hacia lo que pasa como en un sector de la política que es la izquierda, el pacto histórico y Gustavo Petro, tienes también una mirada crítica hacia cómo ha respondido el establecimiento, y yo no sé si a veces tú estás ahí en el establecimiento. No, claro, claro, y pues por supuesto, para muchos, digamos, yo estoy sentado en lo que Gustavo Petro llama el establecimiento. A mí me llama mucho la atención porque nos metieron a todos en un paquete muy grande, incluyéndote a ti. Tú eras una persona tú eras una persona considerada de izquierda en el posgrado, yo eres del establecimiento. ¿Qué ha dicho Gustavo Pues Petro? los medios, o sea, un medio que era independiente alternativo y quedó graduado como medio de oposición. Claro, exactamente. Eso nos ha pasado absolutamente a todos y claramente estamos en ese grupo, ¿sí? En lo que ellos llaman el establecimiento. Que entre otras, una de las cosas que yo digo acá es, una de las tesis que maneja con mucha frecuencia el presidente es que ese establecimiento, que al final era un espectro gigantesco, digamos, ha construido unos mecanismos que permiten o que conducen a que nada se pueda cambiar y que el status quo se mantenga. Y en realidad nunca nadie pensó eso. En realidad lo que se construyó fue una constitución que no permitía que nadie se apoderara del poder en forma exclusiva y pudiera trabajar en forma arbitraria. Eso lo interpreta él como que no le dejamos cambiar y como que no dejamos cambiar el país y que el país no puede cambiar, lo cual no es cierto, porque ahí hago un recuento. La Constitución colombiana ha sido cambiada 60 veces desde el año 1991, es decir, la Constitución de Colombia sí puede cambiar, tiene mecanismos para cambiar. Antes no había mecanismos para cambiar. Sí. La Constitución los creó, lo que pasa es que no lo puede cambiar una persona, tampoco lo pueden cambiar 11 millones de personas, ni el 37% de la población, lo tiene que cambiar la población toda. Entonces, él de alguna forma siente que quienes de alguna forma apoyamos el Estado de Derecho somos del establecimiento, que yo diría que sin duda alguna es un error. Te pongo otra gráfica, es la de pobreza, donde siento que un poco esa idea de que el status quo ha mantenido las cosas, o que en Colombia no se han podido cambiar muchas cosas, tiene un sentido, sobre todo si uno es de la gente más jodida que hay en este país. Y en este país hay gente muy jodida, ¿no? Más o menos desde de esta línea es del 2012, ¿no? Más de una década, 1 de cada 10 colombianos no tiene suficiente para comer, que es como la gente que está en pobreza extrema. O sea, que esta no es solamente que no tiene lo suficiente, sino que está pasando como una situación muy dura. Esto es pobreza monetaria, que es simplemente por el nivel de ingresos. Y la pobreza extrema monetaria, que es el 11%, donde la deja el gobierno Petro en la última medición. Y la pobreza monetaria, que es un poco donde tú no tienes lo suficiente, pero pues no estás tan mal como los de abajo. Y ahí uno ve que si quitas incluso la subida de la pandemia, pucha, Colombia en una década ha avanzado poco en un tema tan crucial como la lucha contra la pobreza extrema, que creo que en el objetivo del milenio se debió haber erradicado hace ¿cuántos años? Bueno, supuestamente eso era para el año 2016, ¿no? Esos eran los objetivos del milenio, claro, y después claro. los objetivos de desarrollo sostenible. Exactamente, pero eran Que son para el 30. Pero, sí, exactamente. Pero ese gráfico que estaba allí, quizá una cosa que voy a decirlo, y esto pues con falsa modestia, a mí me tocó exactamente el 11 perdón, en el mes de noviembre del año 2011, Sí. arrancar con el DPS y el DPS como responsable de la política de lucha Sí. contra la pobreza. Nosotros la pusimos en 42% en el año 2012, la pobreza total, y cogimos la pobreza extrema en ese momento en 14%. Y me tocó montar las primeras políticas. Y las políticas condujeron a eso que estás viendo allí. Fíjate cómo en la gráfica se ve cómo baja, en el rojo de arriba empieza a bajar hasta llegar. Incluso en el verde está en el 14 y baja Claro. hasta 10, Claro, 10 y pico. Claro. La verdad, este gráfico tiene una distorsión grande, y es que es fuente DANE. Ahí hubo una pelea metodológica importantísima porque antes eso lo calculaba el DNP, Ajá. y luego se pasó para la encuesta de hogares y no sé qué y tal. Ese dato de la pobreza monetaria llegó a estar en el año 2014 en 32%, que ahí no se ve 32%. Claro, esta fue una serie que volvieron a hacer Claro. con la nueva metodología. Exactamente, y terminó en 32%. Que fuera comparable. No, yo no tengo la menor duda. Esa es la gran, y eso lo pongo aquí yo, digamos, y lo planteo como la gran deuda de la democracia.
Yo digo una cosa ahí digamos importante para mí y es, yo creo que no existe ninguna duda alrededor de que el único sistema electoral posible, el único sistema de poder elegir líderes en un país como Colombia es la democracia. De eso no podemos tener ninguna duda. Así nos digan que en Singapur hubo autoritarismo, así nos digan que en China hay autoritarismo, así nos digan que en Tailandia hay autoritarismo y que ellos han logrado cosas muy potentes, o que Corea del Sur cuando arrancó su proceso de avance, arrancó con un proceso, con un modelo autoritario. Esa duda no la podemos tener. Entonces aquí digo, la pregunta que sí nos tenemos que hacer es por qué en democracia no se producen saltos avanzados en términos de las metas sociales. Esa pregunta la tenemos que resolver pronto porque de repente significa que nosotros no hemos sido capaces en democracia de producir consensos suficientemente grandes sobre temas fundamentales que no deberían ser parte de la política, en donde deberíamos tener sin duda alguna, pase lo que pase, digamos, un gran acuerdo. Por ejemplo, se terminó el gobierno Santos y el gobierno Duque cambió las políticas de superación de pobreza. Se terminó el gobierno Duque y el gobierno de Gustavo Petro cambió las políticas de superación de pobreza y no logramos tener una política de Estado sobre este tema. Yo digo, deberíamos tener por lo menos dos temas sobre los cuales tener política de Estado. Una, el tema de pobreza e inequidad y otro, el tema de paz. Esos deberían ser los dos temas primordiales sobre los cuales deberíamos tener de acuerdo. No importa si tú eres más de izquierda, más de derecha, dónde estás, deberías estar de acuerdo con eso. Y yo digo, esa es la gran deuda de la democracia con nuestro país, no tengo duda de eso. Y yo volvía un poco a lo que creo que el establecimiento en este gobierno ha recibido como varios momentos de lecciones y de empequeñecimiento y de mirar sus propios... De retrospección. Sí, pero yo siento que a veces eso no ha pasado, como que ha pasado este gobierno y muchos han pasado por encima diciendo, no, es que él dice muchas mentiras, no, es que la gente está engañada, no, siento que hay como mucha gente que no ha reconocido un poco que sí hacía falta democracia en Colombia, que sí hacía falta conexión popular en Colombia, Sí. que hacía falta... Que llegara alguien que aparentemente se duele muy sinceramente por la gente más fregada de Colombia. Sí, así es, aparentemente, estoy de acuerdo contigo. No, Pero él logra eso y yo creo que eso hay que reconocérselo a Gustavo Petro. Gustavo Petro, si algo hace, es reivindicar, digamos, la posesión de muchos grupos poblacionales que se sentían marginados. Eso lo logra él. Y lo logra por muchos caminos, yo creo, pero el tema es que lograr eso en sí mismo, pues es bueno, Sí. pero no produce, digamos, un resultado si es que eso va, digamos, a costa de que terminemos, digamos, extremadamente polarizados y radicalizados hasta el punto de abandonar, por ejemplo, el desarrollo social. Pero yo creo que tú tienes razón en eso. Yo creo que efectivamente ese es un gran logro de él. O sea, yo creo que hay muchas poblaciones que dicen, nos pusieron, por fin, pues finalmente somos alguien, finalmente somos tenidos en cuenta, finalmente, y va uno a ver cifras y puede ser que las cifras no sean suficientemente buenas, pero ese primer resultado es bueno. Como lo intentó, Claro. ¿no? Él sí lo quería No, no. hacer, pero no lo dejaron, no lo claro. hizo, No, y ese falló fue el gabinete. Pero esas son las excusas, sí. Sí. Esas son las excusas, pero yo creo que es bueno que la gente se sienta participando en eso. Me preocupa sí que eso no sea suficientemente democrático porque al final los visos de autoritarismo sí existen y los visos inclusive de querer pasar por encima de la institucionalidad, de la independencia de poderes, no sé qué, esos visos, digamos, no son evidentemente el mejor ambiente. Pero yo diría que hay sin duda alguna, digamos, un logro que es importante. Hablemos un poquito de esos visos de autoritarismo y yo creo que pues desde los medios lo hemos sentido en la manera en que fuimos alineados como parte como del debate político, ¿no? Unos de oposición y entonces no hay verdad, sino todos tienen un ángulo político, entonces yo tengo mis propios medios que son los medios estatales Sí. y el resto están los medios malos. Esto no es jugar duro. Para lograr cosas en un ambiente que es pugilístico como el de la política, entonces el Congreso no me quiere, me va a tumbar la Sí. pensional, entonces yo voy a jugar más duro con el decretazo. Y los voy a amenazar con pasarles esto por decreto, pero pues yo sé porque es que al final los arrincono y entonces ellos me logran pasar y me reviven la laboral. Estoy seguro que hay alguien que lo ve así, probablemente el gobierno o algunas de las personas del gobierno lo ven así. Lo que pasa es que no es lo mismo jugar duro en la política que jugar duro en la democracia. No es lo mismo.
La democracia es ese sistema que nos permite, digamos, tener confianza en las instituciones, dar todos los debates, saber que no hay gente que tiene muchísimo más poder que otro. Te voy a poner un ejemplo ya que mencionaste el tema de los medios de comunicación. ¿Tú recuerdas cuando viste en los noticieros la desertificación de Colombia? Sí, ¿Sí lo recuerdas? en el gobierno Samper, No, la desertificación actual. que ¿Tú te específicamente... acuerdas de estar sentado frente a los noticieros de las 7 de la noche No. y ver las noticias? No, pues ya no veo noticieros, ya Ya. es un poco cómo han cambiado los Bueno, medios. bueno. Pero esto va para Canal 1. Ramiro. Bueno, pues te digo una cosa. La razón por la que no lo recuerdas no es esa. La razón por la que no lo recuerdas es que ese día no hubo noticiero. Ah, bueno, porque estaba la locución. Claro, ese día no hubo noticieros. Como no hubo noticieros el día que llegaron los trenes a Cartagena, los trenes del metro de Bogotá. Como no hubo noticiero, cada vez que había un momento, digamos, importante, desde el punto de vista noticioso, Sí. que no le convenía al presidente. Cuando eso sucedía, se intervenían los No, canales de televisión. y aquí hemos como reporteado muy bien el abuso con las alocuciones presidenciales, que finalmente fue... Que entre otras cosas, te voy a decir una cosa, el artículo es muy bueno y aquí yo lo menciono, pero en el libro menciono el artículo de La Silla Vacía, Sí. pero a ese artículo le faltó hacer la correlación de cuál era la noticia Claro. del día cuando se presentaron las alocuciones presidenciales. Claro, lo que yo creo que si Mariana, la periodista que hizo ese artículo, habría dicho, pucha, ya nos volvimos paranoicos, que es un poco lo que hablábamos al principio Sí, acá de sí. atribuir intenciones, ¿no? Sí, no, pero es que la política es así no, pues, qué coincidencia pues que fue el día de la desertificación, el día que decidimos intervenir para hablar de qué, de cualquier cosa, Sí. para hablar de cualquier cosa. Mira, cuando hubo el paro nacional, no sé si te acuerdas, el paro nacional, el paro nacional, no, el paro de transporte Sí. del año 2020, De los camioneros. el de los camioneros del año 2024, Sí. ¿sí? Ese día, él salió el presidente a hablar, ¿de qué salió a hablar? Del grupo Egmont. de lo de Pegasus. De lo de Pegasus y demás, y que nos hemos encontrado que pagaron lo de Pegasus ese día, y no hizo una sola referencia al paro camionero que tenía el país detenido. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es que eso es autoritarismo. Cuando uno coge, interviene y hackea verdaderamente, ahí sí es verdad, la realidad informativa, por la vía de definir qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice, cuándo se dan las noticias, cuándo no se dan las noticias. Eso es muy parecido a otra cosa que le pudiéramos poner otro nombre desde el punto de vista periodístico, que es ¿cómo? Censura. Censura. Lo que me parece absurdo es que cuando las cortes le ordenan al presidente no intervenir todo el espectro electromagnético para poner sus discursos y pues le dicen, no, pues hágalo en los canales públicos, él diga que eso es censura. Que eso es censura, me están censurando porque yo no puedo hablar. Claro, y eso me lleva como a este concepto que tú traes en el libro, que es el presidencialismo narrativo, Sí. ¿no? En lo que yo creo que Gustavo Petro Es buenísimo, es muy bueno. yo estoy de acuerdo. Y es en... yo me imagino, no sé, yo me imagino al expresidente Iván Duque o a sus ministros, ¿no? Que ellos salían y cometían el error más pequeño. Entonces Duque, yo qué sé, no sé, cuando se murió Carlos Holmes Trujillo, entonces dijo lo querí y eso se volvió La hecatombe. la hecatombe, ¿no? Y entonces siento que Petro en cambio tiene como una patente de corso para hablar de los clítoris, de las enfermeras bonitas en el M19, De cualquier cosa. de cualquier cosa, ¿no? Y nada de eso se le devuelve porque tiene el control de la historia. Exactamente, él se ha dedicado a eso. Yo digo que esa es su principal estrategia, digamos, desde el punto de vista de gobernar. Él hace lo que hace con todos estos sectores cuando decide tocar y pegarle a los sectores, pero luego se dedica también a construir narrativas. Y él le dedica más esfuerzos a construir una narrativa que a sacar una política pública adelante. Y hay una gran cantidad de políticas públicas que inclusive él ha anunciado que finalmente no salen.
Yo, Pero, todas. o sea, hemos perseguido globos por los aires, ¿no? Las inversiones forzosas. Perdón, Las, pero ¿qué tal, por ejemplo, cuando arrancamos en la Andy con el tema de Matsukato? O sea, ¿te acuerdas de Matsukato? Sí, De Mariana Matsukato, Sí. en donde que íbamos a hacer la nueva reindustrialización y me leí el libro de Matsukato y dije lo de Matsukato. Tanto que en un momento dado, cuando la gente no podía hablar con él porque no tenía acceso a él, porque es otra de las características de él, de que no hay acceso a él. Entonces mucha gente dijo, vamos a traer a Matsukato para que nos dé una cita para atender a Matsukato y vamos y hablamos y tal. Y Matsukato vino y no la atendió. Dando Sí. clase bancaria. Y no atendió a Matsukato. Él vino a Matsukato y él no la atendió. Y ella dijo, no, es que es un hombre muy ocupado. Pero entonces, y ahí, hílame un poco el futuro. Las narraciones tienen altos y bajos, tienes puntos de clímax, pero tienen un desenlace. Entonces, el desenlace de esto, en el contexto electoral en el que estamos, tú dices en tu libro, es o hacer invivible el próximo gobierno a través como de una forma de oposición estilo estallido social, que ahí yo diría, el estallido social tenía unas bases. Yo creo que había algo que quizás como que trataron de intervenir políticos, grupos armados y todo, pero ahí había como un problema ya se vio en todo el mundo, además. ¿Cuáles eran los problemas principales Alto desempleo juvenil, había el dolor después de la pandemia, había el proceso de paz no implementado el proceso de paz no implementado. y la había reforma tributaria? la reforma tributaria y una falta de legitimidad muy grande en el gobierno, ¿no? Claro. No, yo lo que te digo que además lo planteo aquí, que te lo mencionaba en la conversación previa, yo creo que él ha tenido tres etapas, digamos, una primera etapa donde él creyó que podía hacer todo, Sí. se lo ratificó, digamos, lo que hizo Roy Barreras y lo que hizo José Antonio Campo cuando sacan la tributaria, no importa por qué ni en qué condiciones, esa fue sin duda alguna, digamos, una ratificación. Eso se le derrumba a él cuando en marzo del año entrante, del año siguiente, año 2023, se cae la reforma a la salud. Cuando se cae la reforma a la salud se molesta tanto que termina echando a sus ministros. Entonces, no solamente... Incluyendo a Carolina Corcho. No, porque él todavía se queda un rato ahí, pero saca a Gaviria, a Alejandro, a Cecilia López, José Antonio Campo cada al mes y medio, el director de Planeación tiene un problema, el único que logra mantenerse realmente ahí es Ubaña, que luego no se mantiene por tanto tiempo, pero se mantiene allí, porque ellos además producen un documento donde le dicen, esto es inmanejable, esta reforma no se puede hacer. Y entonces él rompe la coalición también y se mete en un sitio donde dice voy a gobernar con solamente los instrumentos que me da a mí, digamos, los decretos y las resoluciones Sí. y tal. Y luego viene una tercera etapa que es la etapa de tratar de dejar algún legado. Él le entra la angustia, digamos, de que ya está pasando el tiempo y no dejó nada, y comienza a hacer cosas y lo que nos termina dejando son en realidad, nos termina dejando una multicrisis muy compleja en nuestras manos. Yo me pregunto mucho, ¿por qué hizo lo del Clan del Golfo hoy? O en estos días, ¿por qué saca lo del Clan del Golfo? Él va a terminar un proceso de negociación de que al final no lo va a terminar, pero va a dejar ese problema, lo va a dejar y lo va a dejar ahí muy planteado. Lo mismo que cuando decidió sacar 70 generales. Uno dice, ¿por qué lo hizo? Es Sí. un país con tantos problemas de seguridad. Entonces, lo que yo digo es, ojo que de alguna forma lo que nos está dejando es un problema gigantesco. En lo fiscal pasa exactamente lo mismo, un déficit fiscal pues, volado, no sabemos en salarial qué vaya a hacer, no sabemos realmente si haga más cosas en lo de salud, ya dijo que iba a sacar una emergencia económica, es decir, todavía nos tiene anunciadas una cantidad de... Pero entonces es como un juego, digamos, en la metáfora de la narrativa, es como un cuentero que la va cogiendo como al vuelo. O es una versión nueva de la revolución. Ajá. Que esa es otra hipótesis. Es como la revolución ya no se hace, digamos, por la toma del poder con las armas, la revolución se hace moviéndole los pilares y cambiándole los pilares a las sociedades. Él anda peleando con el presidente de la Corte Suprema sobre si lo que tenemos en Colombia es un Estado de Derecho o un Estado social de derecho. Esa no es una discusión menor, esa es una discusión mayor, que es una discusión entre otras de la idea revolucionaria que traían seguramente los que venían del M-19 y los que venían de los grupos anteriores, ¿no? Y de Iván Cepeda, que pues tú conoces muy bien la política y a los políticos y conoces muy bien a Iván. Sí. Iván Cepeda es un tipo más sosegado, digamos que Iván- no es un gran narrador. No.
es un gran, es un tipo que ha tenido una obsesión grande. Dos, meter a Uribe a la cárcel y hacer la paz en Colombia. Sí. Que no sé si se mezclan ahí, pero ¿qué te preocuparía de un gobierno o qué te gustaría, qué te ilusionaría de un gobierno de Iván Cepeda? Pues es decir, Iván Cepeda, que ha sido una persona que conozco bien, como bien dices tú, y es una persona pues definitivamente de izquierda, organizado de izquierda, pues habrá que ver, porque digamos algunas de las ideas que él trae pues no van con estos modelos de desarrollo que nosotros hemos planteado hoy en día. Yo me pregunto mucho, por ejemplo, ese último proyecto de ley que sacó alrededor de la participación privada de la inversión extranjera, ¿qué había detrás de eso? ¿Por qué lo sacaron y por qué lo metieron? Ajá. Él no nos ha hablado de muchas cosas hasta ahora, no nos ha hablado de qué va a hacer con el petróleo, no nos ha hablado de qué va a hacer ¿Él sabe de con la economía? energía. Yo no sé eso, fíjate, no sé eso, no hemos conversado nunca qué va a pasar con el empleo, qué va a pasar con la informalidad. Esas preguntas él no las ha resuelto porque tú tienes razón. Él se ha concentrado mucho en los temas de paz y mucho en la discusión alrededor de los temas de paz. Que es bueno, porque en todo caso, pues claro que Colombia necesita la paz, Sí. pero son tantos los temas en donde mi temor grande es que tengamos una diferencia grande o que él tenga una diferencia grande con el Estado de Derecho colombiano, con lo que está en la Constitución de Colombia. Esa es la pregunta que yo creo que hay que resolver y hay que tratar de resolverla de aquí a las elecciones. Claro, es una pregunta que tiene, pues que se abrieron ellos mismos porque siempre habían dicho que eran defensores de la Constitución del 91 y de un momento al otro cambiaron a querer hacer una constituyente, pero para que la Constitución del 91 sea más la Constitución del 91, lo que está, no está del todo claro Que era- qué es lo que quieren hacer. Claro, y tenían razón en defenderla porque eran coautores de la Constitución del 91, lo que la volvió una de las constituciones más progresistas del mundo, modelo para muchas constituciones, lo que no lograron hacer, por ejemplo, en Chile ahorita con la constituyente. No tengo duda, digamos, de que esa sin duda alguna, era una bandera de ellos que eventualmente la abandonan y se vuelven de repente los grandes críticos de la Constitución del 91, lo cual pues no terminamos de entender. Alguien le preguntaba a constitucionalistas si detrás de la Constitución hay un modelo económico, y claro que hay un modelo económico. Sí. Por supuesto, como en todas las constituciones, hay un modelo económico detrás. Y el modelo económico es el que se ha venido armando, que entre otras cosas, para muchos de los que critican eventualmente que el sector empresarial o el sector privado participe en algunas actividades, lo único que buscaba en la participación del sector empresarial era fortalecer las acciones en las cuales el gobierno no podía solo. No podía solo con la infraestructura. No podía, no lo pudo. O sea, los anteriores caminos vecinales y las cosas que existían en el pasado no podían construir nada. Hombre, es que usted es un país muy arrugado. O sea, tres cordilleras pero- para salir al mar. Claro, y muy arrugado en muchos sentidos, porque en el tema de la salud era lo mismo. Claro. En el tema de la salud teníamos una cobertura de salud del 28% y queríamos llegar a una cobertura del 98% y ojalá de mejor calidad y que tuviéramos además investigación científica, buenos hospitales y demás. Entonces, esas preguntas él las va a tener que resolver y resolver muy directamente para que el país las conozca sus respuestas. Y las preguntas que tiene que resolver Abelardo de la Espriella, ya que parece ser como la segunda opción ahí. Yo no sé si ese es un representante lo que yo escucho es que le pongo el filtro, ¿no? Le quito las tripas y de querer destripar a sus contrincantes de izquierda, etcétera. Que es como una restauración, ¿no? Y es un volver al pasado y es arreglar todo lo malo que hizo este gobierno sin cambiar demasiado de lo que hay. Y ahí mi pregunta es, no sé si este es un establecimiento el que él representa o la gente que está como con él, que no escuchó cuáles eran las lecciones de estos 3 años, 4 años de gobierno Petro. Pues yo sí creo que ese esfuerzo hay que hacerlo, digamos, el esfuerzo de tratar de entender qué ha pasado en el mundo, qué ha pasado en Colombia. Si hubo algo bueno, digamos, que mencionábamos ahorita, fue el reconocimiento de algunas poblaciones, de algunos grupos poblacionales, de algunos vulnerables. Eso tenemos que cultivarlo, digamos, por decirlo menos. Y yo creo que eso tiene que salir adelante. No es fácil decir que volvamos al pasado, entre otros porque el pasado en Colombia pues tiene también sus lunares, ¿no? Los lunares de violencia en el pasado son tremendos. Pues Abelardo estuvo muy cerca de esos lunares durante el proceso de negociación con las autodefensas. Cualquier cosa que vaya a pasar en por Colombia, ejemplo. claro, cualquier cosa que vaya a pasar en Colombia, yo creo que tiene que partir de tratar de construir hacia adelante con las nuevas realidades. Con una sociedad que es dinámica, además. Muchas cosas han cambiado, no son iguales ahora que hace 6 años y no son iguales hace 10 años. Entonces, yo sí creo que ese esfuerzo hay que hacerlo, porque
Si los empresarios se te acercan y dicen, hey, Bruce, digamos que los empresarios pueden aportar plata a las campañas para el Congreso. Y eso es importante como explicárselo a la gente, y es que las personas jurídicas son personas en la política, al menos como están nuestras reglas, porque son representados sus intereses por los congresistas, que quienes son los que tienen como la facultad exclusiva de poner impuestos, ¿cierto? Por eso es que los empresarios y los congresistas, tú les dirías a los empresarios, venga, denle plata. Generalmente ellos le dan plata a un sector, que es casi siempre la centroderecha. Tú les dirías, denle plata a todo el mundo, denle plata al pacto, denle plata a los verdes, denle plata... Algo que yo no hago, Daniel, es tratar de representar lo que no represento. Es decir, a mí me dicen, ¿cuál es el candidato de los empresarios? Y yo digo, pues yo no tengo la menor idea del candidato de los empresarios específicamente cuál es, porque yo no puedo hablar a nombre de todos los empresarios. Yo puedo hablar de pronto a nombre de quien me diga, oye, represéntame en esto y en el voto de mañana te entrego mi poder para que votes mañana. Yo eso trato de no hacerlo. Lo que yo sí hago, digamos, definitivamente es defender la democracia, defender las instituciones, defender la separación de poderes, defender el debate democrático, la democracia liberal, ese tipo de cosas, porque yo creo que eso hay que hacerlo. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, yo no he querido, digamos, a mí, ¿qué candidato te gusta de los que están allí? Y yo digo, pues yo... Pero ojo, pero tú defiendes los intereses de... Tú juegas duro en el Congreso, ¿no? Y tú has sido, Sí. pues... Pero jugar duro en el Congreso significa, mira, en tu rol legítimo de Sí, no, pero representante de los intereses ¿qué hago? empresariales. Pero ¿qué hago? Y eso la verificación se puede hacer de arriba abajo. Yo envío documentos técnicos permanentemente. Digo, nosotros creemos que esto en particular tiene los siguientes riesgos, o que esto en particular pudiera salir adelante, y pongo siempre documentos técnicos y le entrego los documentos técnicos a todo el mundo. Lo envío a todo el mundo. A los del pacto histórico, a todo el mundo, nosotros mandamos los documentos para que los vean, para que los tengan en cuenta. Pero cuando hay... Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, lo que sí sucede es que, claro, los congresistas nos preguntan, oiga, me gustaría profundizar en esto. Explíquemelo, dígamelo. Y nosotros, por supuesto, hacemos esa tarea. Y la hemos hecho con mucha gente. O sea, en mi oficina ha estado Aida Bella, ha estado Heráclito, ha estado... Es decir, si congresistas de izquierda nos piden explicación, nosotros vamos y le damos la explicación y se la damos con juicio de lo que nosotros creemos. No, pero tú haces lobby legal, es decir, Sí. hay un cabildeo en el que afiliados tuyos son aportantes de las campañas de esos congresistas, y eso les gana una voz y una influencia. Yo, por ejemplo, no sé quién aporta a qué campaña, no lo sé nunca. A ver, tú estás enterado No, de las no. noticias de los trámites legislativos. Eso sí, de los Y eres trámites, una voz influyente. Yo qué sé, por ejemplo, en el archivo de la reforma, ¿cuál fue? La reforma de salud. Claro, nosotros entregamos un documento donde decía por qué la reforma de salud es inconveniente para Colombia, es inconveniente para los pacientes, es inconveniente para los prestadores. Documento que no ha sido uno. Hemos entregado hasta ahora por lo menos 10 documentos sobre la reforma de salud. Mi gran argumento, mi gran herramienta, inclusive la de, como dices tú, la de incidencia, es verdaderamente entregar documentos técnicos. El grupo técnico de la ANDI es muy grande, y es un grupo técnico en lo económico, es un grupo técnico en salud, es un grupo técnico en las cosas ambientales, en lo jurídico, por supuesto, en los temas de paz nos hemos metido, y nosotros entregamos y producimos documentos con nuestras opiniones y le damos elementos de juicio. Ahora, tú sabes, o sea... Pero ¿y tú no gerencias la incidencia que ejerce el sector privado a través de los aportes legítimos a las campañas? No, nunca. Yo no sé, si tú me preguntas a mí si yo sé de un solo aporte que haya sido hecho a un congresista por parte de una empresa, la ANDI, por supuesto. Claro, la ANDI no hace aportes, ¿no? Entonces, pero para que la gente entienda, ¿no? La ANDI representa empresas que así pueden hacer aportes. Exacto. Un solo aporte de un solo empresario o una sola empresa a un congresista, no lo conozco, ni me lo preguntan. Ok. Sí. Y entonces el lobby, ¿cómo se hace? Pues no es solo persuasión, o sea, en el lobby hay presión, en el lobby hay... ¿Qué? No, nosotros de verdad solamente hacemos persuasión. Yo que sí hago, eventualmente, es cuando son decisiones que son peligrosas para la población, le digo, yo le voy a decir a la población esto. Yo le voy a decir, el sistema de salud va a correr un riesgo demasiado grande que no debe ser tomado. El sistema energético nos va a producir a nosotros. Y tú ves, yo saco videos, yo saco cosas en Instagram, yo saco cosas Claro, y eso, que a su vez presiona a los empresarios, a los políticos frente a sus constituencies que son pues afines a eso lo hago, eso lo hacemos nosotros por la vía de
dado que tenemos un balcón que no es ni mucho menos, o una tribuna, digamos, que no es ni mucho menos la tribuna que tiene el gobierno nacional, pero que es escuchada por un grupo importante de la población, nosotros le contamos a la población cuáles son los efectos de una decisión equivocada. Hay un tema que tú mencionas harto en el libro, que es el tema de las relaciones internacionales. Colombia sigue siendo un país muy ensimismado, creo que no hemos entendido como la magnitud de lo que pasó en estos 4 años, que no es solamente por lo que hizo Petro, sino también por cómo ha cambiado el mundo, pero este es un momento... este es un momento, un punto como de quiebre en la tradición de política internacional de Colombia. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Entonces, ¿por qué esto cambia tantas cosas? Yo creo que parte de lo que tenemos que ser conscientes hoy en día es de lo que está pasando en el mundo, en la geopolítica y en la geoeconomía. El mundo está cambiando. Sí. Y yo creo que lo único que no le puede pasar a Colombia es que no tomemos decisiones relativamente inteligentes para nuestra población respecto de lo que está pasando en este momento en el mundo. Lo que está sucediendo con Donald Trump no es menor, y son muchísimos, diría yo, muchísimos aspectos, digamos, o muchísimas aristas. Lo que está sucediendo con China no es menor. Esta mañana decía en una conferencia lo que está sucediendo con India no es menor, y la gente no es muy atenta, no está muy al tanto de lo que sucede con India. No, pues hoy en día los indios están no alineándose otra vez y están dispuestos a hablar con Rusia, con China y con todo el mundo. Exactamente. Entonces el señor Putin acaba de estar visitando al señor Modi y seguramente, y le dijo que llegaba con petróleo y que cómprame el petróleo, que no me está comprando Occidente, y eso te sirve a ti porque tú lo estás necesitando, te lo doy a buen precio, me das las divisas. Es una discusión muy grande, es el país con mayor población del planeta hoy en día, y también es el país con mayor tasa de crecimiento desde el punto de vista industrial. Con eso dicho, yo lo que insisto, y lo insisto muchísimo, y de hecho en todos los eventos grandes de la ANDI traigo internacionalistas a que nos hablen, es: seamos conscientes de lo que está pasando en el mundo y no seamos solamente ese corcho que está en el remolino y que va a la velocidad o en el sentido que le impone el mundo, sino tratemos de tomar una posición inteligente. Entonces ahí tenemos toda la conversación de comercio con China, que a mí me parece que es súper delicada, y ahí tenemos la conversación de comercio con los Estados Unidos, tenemos la conversación regional que no anda para ningún lado, en donde por culpa yo creo que de líderes que no miran sino su propio ombligo, América Latina no ha podido salir adelante y es como un cero a la izquierda en muchas cosas. Cerca de 200 millones de personas abajo en Brasil, que parece otro continente. Que parece otro continente, y nosotros no somos capaces de unirnos. La Alianza del Pacífico, que era una cosa potente, los presidentes actuales decidieron meterla al congelador porque había sido creado por sus antecesores que ellos consideraban que eran neoliberales. Tranquilo que ya va a cambiar otra vez, entonces van a volver a revivirla. Pero tendría que cambiar los 4, entonces... sobre China, solo esto que él dice que no estaba hablando de ti, pero este es el embajador Jin Yang. En medio de una discusión que estaban teniendo sobre la reducción de aranceles para productos textiles chinos, y de unas críticas que tú lanzaste, él dice: los mosquitos molestan, pero forman parte de nuestro ecosistema y vida diaria. Paciencia y tranquilidad. Sí, es un embajador. Eso no fue lo más complejo que dijo él realmente. ¿De Peng Xi? Sí, claro. Cuando él se dedica a decir que la razón por la cual nosotros estábamos oponiéndonos al tema de la baja en aranceles de los hilados y los tejidos, él dice que es Diego dijo cosas que a mí me parecen atrevidas y que superan lo que debería decir un diplomático en Colombia. Ajá. Yo no quiero revivir eso con él porque hemos tratado de no tocarnos, pero él dijo cosas que, digamos, yo creo que no han debido. ¿Se charlaron después o no? No hemos hablado de quizá lo deberíamos hacer, pero eso en particular terminó generándonos de verdad como una alerta alrededor de: ¿y por qué no te dedicas un poquito a hacer comercio internacional? Eso que estás haciendo, claro que nos preocupa. Entonces... Claro, pero entonces ahí, pues porque el representante chino en Bogotá no es solamente el representante ante el Estado, sino es el representante ante los intereses de China. Me imagino que los intereses de China pasan por el sector de empresarios. Claro, pero entonces él decía: no, es que esa decisión ustedes se oponen porque son mezquinos. Sí. Entonces uno dice: bueno, ¿y por qué lo dice? No vale la pena decirlo. Yo también pudiera decir eventualmente que cualquier decisión que es egoísta termina siendo mezquina, y claro que él representa
a China y me parece que es legítimo que él defienda los intereses chinos, pero meterse en el debate nacional de una discusión que era nuestra con el gobierno fue lo que de alguna forma terminó generando esa fricción. Que yo espero que... Pero hay detrás de eso, pues más allá como del episodio concreto, como un nuevo ímpetu de China en su relación con Bogotá. Claro. ¿Qué es como la gran pregunta al final? La gran pregunta es, ¿hacia dónde pueden ir las relaciones comerciales con China? ¿Qué nos puede comprar China a nosotros si usted le va a comprar algo? ¿Qué nos quiere vender? ¿Y cuál puede ser el impacto eventualmente de tener una economía que no tenga en cuenta, por ejemplo, las prácticas desleales que eventualmente se puedan presentar? Entonces, por ejemplo, nuestros análisis, digamos, de comerciales nos muestran que evidentemente China no está comprándole nada de valor agregado al mundo, no le está comprando cosas. China está comprando materias primas, commodities, minerales. En el caso de materias primas, por ejemplo, compra frijol, soya a Brasil, le compró una gran cantidad, a Argentina también, a Chile le compra cobre, a Chile le compra litio también, a Perú le compra también cobre. Pero ellos no van a comprar productos industriales. Y mi discusión grande es ¿por qué no? ¿Por qué no lo van a hacer? Y la respuesta es muy obvia, no lo van a hacer porque no nos necesitan. Ellos, ¿por qué le van a comprar a industrias de otros lugares si tienen industrias tan potentes? De alguna forma ellos han venido construyendo ese círculo virtuoso en el cual se desarrollan, generan tecnología, tienen capacidades productivas y eso los vuelve nuestra gran competencia. Y eso no está mal, o sea, competir en los mercados no está mal. ¿Tú qué crees que quiere China en Colombia? Pues ya va pensando a largo plazo. ¿Quiere el canal? ¿Quiere la altillanura? Yo creo que quiere vender. Yo creo que quiere vender productos industriales y eso claramente es competencia para las producciones industriales colombianas o para las producciones de valor agregado colombianas. Y entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. Nosotros qué le podemos abrir qué mercados se les pueden abrir a ellos y qué no. Y eso pues es, cuando uno habla con los países que han intentado vender cosas en China, tampoco es tan fácil vender en China nada. Tienen problemas de licencias sanitarias, licencias de autorización para utilización de productos que son muy complejas de obtener. Entonces, pero es natural que esa competencia exista. Lo único que yo digo es, seamos conscientes de que esto no es solamente ser amigos. Hay gente que me dice, pero ¿por qué no ser amigos del país más potente del mundo? O el segundo más potente del mundo. Y digo, bueno, está bien, seamos amigos, pero ese no es el objetivo grande. El objetivo grande es generar valor agregado para generar riqueza en Colombia, para generar empleo en Colombia. Eso debe ser lo que nosotros queremos hacer. Y crédito baratos. ¿Ellos te han dado crédito barato? ¿Nos han dado crédito barato? No, pero supuestamente. Supuestamente. Bruce, que nos podríamos quedar aquí otro rato. Faltó lo de Palestina, lo de las protestas. Has estado en todo en este gobierno, que nunca entendí por qué. Ustedes... No entendimos. Nadie entendió por qué era. Un día nos dijeron que era porque nosotros teníamos relación con la oficina comercial de Israel. Y le decía, pero perdón, la oficina comercial de Israel fue la que mantuvo el gobierno de Gustavo Petro como el mecanismo con el cual había que hablar con Israel. Entonces, pues lo hicimos porque si el gobierno colombiano hubiera mantenido la embajada, pues hablábamos con la embajada, pero nos tocó hablar con la oficina comercial. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, parece ser que como no tenían como un objetivo claro de que a quién podían atacar y no había embajada, Sí. entonces decidieron que era contra la ANDI, lo cual pues... La agenda de la desestabilización, Colombia en la mira. Bruce McMaster es el presidente de la ANDI hace más de 10 años. Bruce, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. No, Daniel, muchas gracias, de verdad que sí. A ustedes muchas gracias por ver estas entrevistas, por hacer parte de la comunidad de La Silla Vacía. Suscríbanse a este canal, activen la campanita. Su suscripción ayuda al periodismo independiente que aspiramos a hacer. Así que muchas gracias y nos vemos con más cosas esta semana. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.